Muy bien. Vamos a hablar sobre el Estado de Derecho. La institucionalidad en nuestro país se sostiene con el Estado de Derecho. Las instituciones en nuestro país y en países como el nuestro, occidentales, latinoamericanos específicamente, se sostienen bajo lo que se denomina en el derecho y en la ciencia política el ordenamiento jurídico. Y el sentido común o la afirmación básica y peculiar que se escucha es el Estado de Derecho. Y muchas veces tenemos una idea básica de qué es un Estado de Derecho. Pero la intención del sociólogo es tener todo un bagaje teórico para después ir al operativo. Es fácil operativo. La mayoría de docentes te van a decir y profesionales egresados te van a decir que lo operativo o lo práctico en un entorno laboral o en una institución, su funcionamiento, su estructura orgánica es algo bien sencillo de desarrollar, cuestión de semanas y de meses. Pero el bagaje teórico para yo poder tener una perspectiva crítica de funcionamiento, de entender las instituciones en nuestro país, eso es lo más importante. Y el Estado de Derecho es ese régimen político, jurídico, que es el fundamento para el buen funcionamiento de las instituciones, porque recordemos que una institución es en esencia una organización normativa, una organización de leyes, de parámetros. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Al final de la sesión, el estudiante reconoce y explica la teoría del Estado. Bueno, acá no, acá se nos ha pasado, jóvenes, van a disculpar. Este es el, si no aquí, este es de la pasada clase, a veces se me pasó, no corregí esto, vamos a corregir ahora, ¿no? Porque si no se va a quedar así. Es el Estado de Derecho como un ordenamiento jurídico, según muy bien, Estado de Derecho como un ordenamiento jurídico. Muy bien, ahora sí, continuamos. Entonces, el propósito de la sesión es, al final de la sesión, el estudiante reconoce y explica el Estado de Derecho como un ordenamiento jurídico. La base para el funcionamiento de las instituciones. Como es recurrente, y eso me permite a mí que pueda escucharles y saber que están ahí activos escuchando la clase, vamos a pedir participaciones en leer algunos fragmentos que hemos tomado para el desarrollo de esta clase. Así que, si alguien desea participar, puede levantar su mano y la señorita Marín me va a ayudar para poder anotar quién desea participar. ¿Quién podría leer el fragmento que tenemos ahí, el fragmento introductorio? Sí, profesor, estoy levantando mi mano. ¿Cuál es su apellido, señorita? Pizarro, maestro. Ya, Pizarro. Puede leerlo, señorita. Ya. Eh, la cita de Platón. Veo pronto la destrucción en el Estado, donde la ley es subidita y no tiene autoridad. En cambio, donde la ley es patrona de los magistrados y estos son sus siervos, yo veo la salvación y toda clase de bienes que los dioses dan a los estados. Muy bien. Esto lo tomamos de diálogos que tenía Platón sobre el Estado y el funcionamiento de las ciudades en aquel entonces. El Estado para qué, o el Estado moderno, fíjense ustedes que ya los griegos tenían un acercamiento bien complejo en el sentido de cómo debe funcionar el Estado. Y ya desde Platón, desde esta época antigua, en la antigua Grecia,
ya se meditaba, ya se reflexionaba, incluso ya se postulaba esta idea que hoy denominamos, que es parte del Estado moderno, el Estado de Derecho. Porque con esta cita de Platón nos está diciendo aquí, el Estado como comunidad política puede fracasar, puede destruirse en algún momento, cuando la ley es súbdita y no tiene, cuando la ley no tiene la autoridad o el poder para sujetar al individuo, sino tiene otras causales. Es como que una persona esté por encima de la ley, como se dice en el sentido común. Por eso dice aquí, en cambio, donde la ley es patrona, o sea, la ley es el fundamento, es el que da el fundamento para el ejercicio del poder de las personas, es patrona de los magistrados, y estos son sus siervos de la ley. En ese contexto, el Estado no se va a destruir. Entonces, lo que hace que funcione el Estado moderno, tal y como hoy lo conocemos, un Estado democrático y hasta cierto punto liberal, son las leyes, es el ordenamiento jurídico. En un Estado de Derecho, la ley está por encima de la autoridad, del gobernante, del alcalde, de cualquier ciudadano. Todos nos sujetamos de un modo u otro a la ley. Mientras este principio no se respete, mientras el ciudadano o la persona decida abiertamente no sujetarse a la ley, ahí estamos hablando de un contexto de crisis y donde que el Estado de Derecho viene a ser solo teoría, viene a ser solo una redacción jurídica, más no una práctica social. Sociedades modernas y desarrolladas, lo que hoy se denomina los Estados-nación, justamente han logrado, quizás no a la perfección, no en su total plenitud, pero han logrado que el ciudadano se sujete a las normas, que el ciudadano, las normas esté por encima de la autoridad de cualquier persona, sin importar su orientación cultural, religiosa, etc. Todos nos sujetamos a la autoridad de la ley. Esa es una característica, entre otras más, de una sociedad moderna, de un Estado-nación. Cosa que países como el nuestro todavía tenemos un recorrido que llevar a cabo por nuestra cultura, por nuestra pesada herencia colonial, nuestra pesada herencia cultural, nuestra praxis actual, que hace que el ciudadano no respete las normas. Orígenes del Estado de Derecho, algunas precisiones al respecto. Cómo es que poco a poco se fue concatenando esta idea, se fue definiendo lo que hoy se llama Estado de Derecho y qué es la base para el funcionamiento de las instituciones políticas en nuestro país. Lo que hoy se denomina Estado de Derecho, según las cuales ningún gobernante, ojo con esto, está por encima de la ley. Por eso le digo que el Estado de Derecho es parte del Estado moderno, no un Estado monárquico, absolutista, no un Estado totalmente liberal, sino un Estado democrático y social, que privilegia todos los sectores sociales de su territorio que la componen, pero la privilegia o busca su desarrollo a partir del cumplimiento de la ley. Entonces, ya el gobernante no va a hacer lo que quiere, sino lo que debe. Por eso es que el caso bien clásico que hace algún tiempo atrás al Perú le tocó vivir y que es cuestionado y que hay un debate entre constitucionalistas y expertos en derecho que, si bien es cierto, lo politizan o lo hablan desde un punto de vista político, muchos de sus argumentos son reales. ¿Por qué el presidente Castillo tuvo que ser detenido con esa proclama de que se cierra el Congreso y todo lo que ustedes muy bien conocen? Porque la ley no le permitía. Entonces tenía que sujetarse a la ley en ese contexto. Ahora, por eso, hace unos días, el presidente de Ecuador disolvió el Congreso y llamó a elecciones, porque la ley lo facultaba. Por eso se dice en el sentido común, no. Castillo fue mal asesorado. Y ese es un tema también interesante, cultural, de ver la cuestión subjetiva que le motivó y los dos personajes políticos que estuvieron ahí presentes cuando él hizo ese anuncio o ese mensaje a la nación. Porque sea gobernante, sea empresario, político, tiene que sujetarse a la ley. Ahora, eso que no se lleva en la práctica y que hay un cuestionamiento en nuestros países o en países como el nuestro, es un problema mayor. Esto se remonta a las grandes civilizaciones.
¿Quién puede leer el fragmento que tenemos ahí del filósofo Aristóteles? ¿Quién lo podría leer? ¿O quién levantó su mano? Ya, profesor, ¿podría leer, por favor? Sí, señorita. Para el filósofo Aristóteles, es más apropiado que gobierne la ley que cualquiera de los ciudadanos. La ley no tiene pasiones que necesariamente se encuentran en cualquier alma humana. Perfecto, gracias, señorita. Este fragmento de Aristóteles es bien interesante, porque nos dice, es más apropiado. Profesor, antes de esto, ¿por qué cita los clásicos? Muchos que estudian filosofía y historia de las ideas políticas, sociales, siempre recomiendan. Muchos de los modernos o pensadores contemporáneos lo único que hacen es repetir de otra manera, con otro discurso o otro estilo, lo que ya gente como pensadores como Aristóteles ya muchos años atrás ya lo habían desarrollado. Porque aquí nos dice Aristóteles, es más apropiado que gobierne la ley que cualquiera de los ciudadanos. Pero por eso la ley una persona, pero es una entidad, es una institución. No se olviden que institución es una organización normativa, son leyes. Eso hace a una organización institución, porque una cosa es organización, otra cosa es institución. Lo que hace una organización, una institución, son las leyes que desarrolla, que ha establecido y que sus integrantes lo practican. Eso ya lo hemos visto. Y por eso dice aquí Aristóteles, entonces, la ley debe estar por encima del ciudadano, del gobernante, del poderoso, del empresario, de cualquier persona. Todos necesitamos la ley para que podamos convivir. Existe un orden. ¿Qué más nos dice aquí? La ley no tiene pasiones que necesariamente se encuentran en cualquier alma humana, en cualquier ser humano. Tú y yo, todos nosotros tenemos pasiones. Cuando se refiere a esas pasiones, se refiere a esos impulsos, esas pulsiones, esos deseos que muchas veces están latentes, ocultos en la persona. Y que uno dice, no, por eso si yo fuera alcalde, si yo tuviera tanto dinero, tanto poder, no haría eso. No lo sabemos. Como decía un teólogo, aplicando a esto, un teólogo decía, nadie ha pecado porque no ha tenido la oportunidad. Y pecado es hacer algo malsano. Y entonces hay un libro sobre el efecto Lucifer de un psicólogo que habla en el efecto Lucifer, dice que hacen un experimento en donde se hace un estudio psicológico a una serie de voluntarios para ver su personalidad y meterles en la simulación de una cárcel donde hay prisioneros y guardias, todos que están simulando, es como una simulación, un teatro social, pero al final las cosas salen de control. Esas personas que aparentemente tenían un perfil adecuado, salud mental, terminan volviéndose malsanos, porque son las pasiones que muchas veces pueden estar latentes en una persona. Y como el ser humano es presa de sus pasiones, no puede, él está por encima de la ley. La ley, por ser algo abstracto, por ser algo, un concepto, un ideal, un postulado, no un ser humano, no tiene pasiones, lo que sí todo ser humano lo tiene. Por eso es que gobiernos que en algún momento aspiraban a buscar la justicia social, el bienestar, eh, el desarrollo de los sectores populares, llegan al poder y igual se corrompen. Esta popular serie Juego de Tronos, su desenlace es un ejemplo al respecto. La mujer que quería romper la rueda del dominio del control y buscar el bienestar, la justicia para todos, al final termina destruyéndolo todo. Las pasiones humanas. Por eso la ley debe gobernar, decía Aristóteles. Origen del Estado, seguimos con esto. La gente debía ser gobernada por la ley antes que por cualquier persona. Sin embargo, como es más fácil centralizar el poder supremo en una sola persona, esta debe ser considerada como servidor y protectora de la ley. ¿Por qué? Tenemos congresistas, tenemos autoridades, tenemos ministros, tenemos presidentes. La ley se va a hacer tangible, se va a hacer materializable, se va a manifestar en la vida social como tal a través de personas, de servidores, de gobernantes, de alcaldes, de oficiales, de servidores públicos. ¿Cómo es que la ley por ser una institución va a funcionar? A través del servidor público, del responsable que va a encargarse de que esta ley realmente se cumpla.
Entonces tú haces un trámite, tú trabajas en algún lugar, tú haces una labor, hay leyes que lo sujetan, y esa ley, ¿quién se encarga de respetar? El funcionario, el servidor, el gobernante, el que es parte de la institución, pero también el ciudadano o el usuario externo está encargado en ser vigilante, en buscar que ésta se cumpla, pero en hacer una vigilancia de que las instituciones realmente estén cumpliendo sus funciones. Entonces, el poder supremo o el servidor público, el gobernante, el que tiene un determinado poder, es el encargado de proteger, de llevar a cabo o llevar adelante el funcionamiento de las leyes en su institución. Esta idea contradecía el concepto mantenido hasta entonces de que los gobernantes son designados por derecho divino, época media sobre todo. La iglesia legitimaba, la iglesia católica, el papa legitimaba la autoridad de las monarquías, una autoridad divina aparentemente, y por eso la iglesia de religión tenía poder. Y por tanto está por encima de la ley. Por eso hasta nuestro día estamos viviendo en un estado laico, profesor. Pero aún países como el nuestro tienen mucha influencia en este caso, la religión oficial, la religión católica. Aunque eso poco a poco ha decaído, pero aún sigue teniendo protagonismo en la cuestión política. Eso era en antaño, por derecho divino. Pero ahora las cosas cambian, sobre todo a partir de los siglos XVI, XVII en adelante, cuando se dan los procesos revolucionarios, como la Revolución Francesa, las independencias en las colonias sudamericanas o en el mundo, las monarquías, los imperios comienzan a caer y se da una apertura a que la ley pueda decirnos de qué manera vamos a gobernarnos, y ahí se fundan los estados liberales y también los estados posteriormente democráticos que hemos visto en la clase pasada. El Estado de Derecho se basa entonces en la idea de que la ley es una herramienta o un instrumento para ayudar y servir al pueblo. ¿Por qué, profesor? La ley debe estar por encima de cualquier gobernante. ¿Por qué el gobernante o la élite de poder en nuestra historia republicana, la oligarquía, el gobierno de pocos, lo que llamó Jorge González la república aristocrática, los aristócratas, a través del sistema de gobierno que es la oligarquía, la ley lo utilizaban para el beneficio de unos pocos o para su propio beneficio. Entonces, ¿de qué instrumento político, por eso, qué instrumento jurídico legal utilizamos para que esta realidad pueda cambiar? El Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el instrumento político, jurídico, para que la persona, la autoridad, por el poder que tiene, no haga lo que quiera, sino se sujete también a la norma. Por lo menos en teoría, esto es así. Para aumentar su libertad en lugar de restringirla. La libertad, no se olviden esto, la libertad siempre va acompañada de responsabilidad. Si no, es libertinaje. Esto lo dice textualmente Hayek en su libro Fundamento de la Libertad, uno de los filósofos más importantes de la libertad. Entonces la libertad es, voy a buscar mi desarrollo, quiero ser feliz. Pero esta felicidad se ajusta a las leyes impuestas al estado en el cual yo vivo o del cual yo soy perteneciente. ¿Quién puede leer a Cicerón? ¿Quién puede leer ese pequeño fragmento del filósofo Cicerón? A ver, están Profesor, ahí. buenas noches. Sí, profesor. Según Cicerón, somos esclavos de la ley para poder vivir en libertad. Muy bien. Jóvenes, fíjense que hay los libertarios, no la escuela clásica del liberalismo, sino los libertarios y los anarcocapitalistas, los anarquistas o los narcocapitalistas, que son, hay 3, 4 vertientes de la idea libertaria, dicen que el Estado, tal y como conocen, nos oprime. Pues el Estado tiene que reducir, los liberales dicen esto, pero los liberales racionales dicen que el Estado se reduzca, pero de una forma racional, pero los liberales ya libertarios, los anarcocapitalistas, creen que el Estado debe desaparecer, porque el Estado es una forma de poder, al estilo de Foucault, que nos oprime y no nos da la libertad. Pero ellos se olvidan que en el Estado no es que gobierna, no es que ejerce el poder el gobernante o la clase servidora o la clase política que llega a administrar el Estado, sino debe ser no ellos, sino la ley.
Por ahí se dice Cicerón, somos esclavos de la ley para poder vivir en libertad, pero por eso aparentemente hay contradicción. Si yo tengo leyes, las leyes me van a parametrar, van dando orden. Es que el principio básico de la libertad es que yo voy a actuar de acuerdo a parámetros establecidos. Vuelvo a repetir, si no sería libertad, que la libertad va acompañada de que hay leyes, pero esas leyes, ¿quién lo ha elaborado? La razón, la ciencia jurídica, la ciencia política, las ciencias sociales, la filosofía. Después de años de convivencia humana, el ser humano ha aprendido a convivir, y para esa buena convivencia debe haber leyes. El contrato social, el pacto social, todos nos ponemos de acuerdo en torno a una carta, a una constitución, a un principio legal para vivir en bienestar y en libertad. Pero bueno, los que tienen otra idea de libertad, por ejemplo, Ayn Rand, por ejemplo, una de las pensadoras de la libertad, Ayn Rand, filósofa bielorrusia, pero que se nació en Estados Unidos, ella dice que la libertad solo existe cuando no hay coacción, cuando el individuo no tiene ningún tipo de coacción. Por lo tanto, Ayn Rand va a decir que el Estado debe de reducirse a su máxima expresión. Pero los que son liberales más clásicos van a decir, sí, debe haber libertad, pero tenemos que tener un Estado, porque si no las cosas se pueden salir de control. Para el anarquista no debe haber Estado, no debe haber autoridad, no debe haber nada. A ver, Tomás Paine. ¿Quién puede leer la cita de Tomás Paine? A mí Sí, señorita, puede leerlo. En América la ley es el rey, como en los gobiernos absolutos, el rey es la ley. En los países libres, la ley debe ser el rey y no debe haber ningún. Muy bien, esta referencia lo hace sobre todo en el contexto americano, el continente americano, y ahora vamos a explicar a qué se refiere cuando este señor menciona esta afirmación. En América la ley es el rey. Recordemos que hemos sido virreinato y que hemos sido colonia. Virreinato en sentido político-administrativo y colonia, sobre todo en el sentido económico y cultural y represivo con la violencia. La ley es el rey, porque así como en los gobiernos absolutos el rey es la ley, en los países libres la ley debe ser el rey y no debe haber ningún otro. Esta era la lógica que se manejaba en los estados absolutistas, totalitarios, monárquicos. ¿Quién es la imagen? ¿A través de quién se representa la ley? El rey. Entonces no importa nadie más, sino si el rey dice, de a partir de ahora las normas cambian, todos nos sujetamos. Entonces, y esto lo validaba la iglesia en un momento también era la institución por excelencia que parametraba a los seres humanos. Eso era en América. ¿Por qué lo recordamos? Porque cuando éramos colonia española, la colonia, el imperio español trasladaba su marco jurídico, sus normas, para aplicación en sus colonias, en Sudamérica en este caso. Y lo que decía el rey era la ley. Y bueno, criollos, mestizos, indígenas, tenían que sujetarse a esta representación de la ley que es el rey. Pero eso, como ya lo estamos viniendo explicando, cae esa idea y surgen los estados liberales, estados democráticos, y hoy la figura del Estado de Derecho. Entonces, el concepto del Estado de Derecho surge específicamente en el siglo XIX, en Alemania. Juristas, filósofos alemanes comienzan a postular esta idea de Estado de Derecho, que no es necesariamente una tipología de Estado, sino es la característica de todo Estado moderno, de todo Estado-nación, de todo Estado democrático. Es decir, cuando hablamos de Estado democrático, un Estado moderno, estamos hablando implícitamente de Estado de Derecho. Porque hoy ya, por lo menos en gran parte del mundo, la mayoría de países, estados-nación, se esté un marco normativo que se sujeta, con algunas excepciones que pesa más religión, que pesa más cultura, entre otras cosas más, o política o ideología, y traen abajo la idea de Estado de Derecho.
como países donde hay dictaduras como Corea del Norte, o como países donde que hay países musulmanes, donde dicen que los derechos humanos no llegan a esos países musulmanes. Y por ahí otros países en el mundo que no siguen la lógica del Estado de Derecho. Y tiene como fundamento poder esa idea de que el Estado está por encima de todo, incluso de las leyes. Así surge para dar cierta protección dentro de un marco jurídico a los habitantes de un Estado. Ya los habitantes van a poder exigir el cumplimiento, el desarrollo de lo que llamamos la figura del Estado de Derecho. Por eso se habla mucho de ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano, profesor? En esencia, el sentido bien básico de un ciudadano, sujeto de derechos y deberes. Y cuando digo sujeto, no es sujeto, es que él mismo, el ciudadano, va a movilizarse, va a ser un sujeto pensante, va a pensar, va a reflexionar, va a actuar en defensa de las leyes, en defensa de la Constitución, en defensa de las normas, en defensa del Estado de Derecho. No va a esperar simplemente, bueno, es que tal institución no lo respeta, entonces yo también voy a adecuarme, yo te lo voy a hacer, sino va a denunciar, va a exigir, va a velar por las instituciones, como bien lo dice el politólogo Alberto Vergara, quien está encargado de velar para que las instituciones funcionen, aparte de los mismos funcionarios públicos de la clase gobernante, de la clase política en gobierno, son los ciudadanos. Pero si el ciudadano se hace cómplice del quebrantamiento de las normas, entonces no vamos a salir de esta realidad de corrupción, de traición de las normas, de informalidad, de crisis institucional en la cual el Perú se encuentra. Se trata entonces de un ordenamiento jurídico, en esencia, y esto lo trasladamos, no es un enfoque necesariamente sociológico, sino de un enfoque más de la ciencia política, del derecho como tal, de la ciencia jurídica, que el Estado de Derecho es un ordenamiento jurídico, es decir, un ordenamiento de leyes que está o debería de estar por encima de todo. No la persona, no la autoridad, no un grupo, sino un marco jurídico, las leyes. Con este preámbulo, citando a algunos autores y viendo las ideas fundamentales, vamos a concretizar o vamos a sintetizar esto que llamamos Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho, entonces, profesor, para ya tener una idea clara y precisa y para entender por qué las instituciones, sean públicas o privadas, jóvenes, funcionan bajo la lógica de Estado de Derecho, o deberían de funcionar bajo esta lógica de Estado de Derecho. Ustedes como estudiantes, hay una ley universitaria, hay un estatuto universitario, hay normas en la universidad como institución pública. Y si la universidad está quebrantando las normas que están establecidas, entonces el estudiante como buen ciudadano tiene que denunciar, tiene que velar para que éstas se respeten. Entonces decimos, el Estado de Derecho es un conjunto de principios rectores que dictan que nadie, incluidos gobernantes, políticos o legisladores, están por encima de la ley. Ahora, profesor, acá hay un problema en nuestro país, ¿no? Aquí la ley se dice en el sentido común, obedece a la política o a la economía. Por la mala interpretación, por los vacíos legales pueden existir, o por la manipulación de las normas, sí. En países como esos se manipulan las normas. Por ejemplo, dicen, no, ustedes lo han visto en el contexto político, debaten los juristas, los constitucionalistas, debaten que es así, entonces hay un debate de cómo están interpretando la norma. Es que la norma no se interpreta, la norma se aplica. Pero por eso la interpretación, ¿no? La norma, una ley está redactada de forma clara y precisa. Ahora, hay que ver ¿cómo se le llama esto? La Constitución, la Carta Magna, el marco jurídico por excelencia de nuestro país, pero de la Constitución se desprenden otros rubros normativos que todos giran en torno a la Constitución, ¿no? Todos giran en torno a la Constitución, pero tiene cada aplicación normativa, tiene su especificidad. Porque hay derecho civil, derecho penal, toda esa complejidad, cada institución tiene su procedimiento legal, etc. Pero todas estas deberían de girar o girar en torno a la Constitución, que es la base, como dice en el sentido común, la ley de leyes. Esta filosofía política se refiere a la idea de que el sistema de leyes, instituciones y normas está establecido para garantizar la responsabilidad en todos los niveles de la sociedad. Uno es responsable cuando se sujeta a la ley.
el año pasado me tocó enseñar en una universidad, en la Universidad de Tármela, una universidad pequeña, nueva. Y me llamó la atención que ahí en los cursos de estudios generales había un curso que se titulaba de esta manera: Responsabilidad Ciudadana. Y dije, interesante, ¿no? Responsabilidad ciudadana. Y ahí realizan todo lo que es teoría de la ciudadanía y responsabilidad. No hay responsabilidad si no hay sujeción a las leyes. Un ciudadano es responsable o se constituye un ciudadano cuando se rige a las leyes establecidas en su estado, en su comunidad, en su institución. Ahí hablamos de responsabilidad. Y por ende nadie tiene vía libre. Todos nos sujetamos a ese pacto común que son las leyes. Por lo tanto, el Estado de Derecho es ese ordenamiento jurídico que nos dice que todo ser humano se sujeta a las leyes que se han establecido. Ahora, si esta ley, ¿dónde están? Por eso, si estas leyes son irracionales o son contradictorias o benefician a grupos selectos, ahí está el problema. Y ahí está el debate y en medio del asunto del cambio de la Constitución política. Por eso se debería de cambiar la Constitución política del Perú. Si se cambia la Constitución política del Perú, cambian las reglas de juego, cambia el marco normativo. Y eso va a tener una implicancia social, política y económica. Ese es un debate jurídico, ¿no? ¿Por qué se cambia? No se cambia, solo reforma. Porque muchos gobiernos se han perpetuado justamente, han utilizado este principio de las leyes para perpetuarse en el poder. Hago mi nueva constitución en donde yo establezco claramente de que puedo reelegirme o puedo tener ciertas atribuciones y nadie me puede decir nada porque ahí está la constitución, está la constitución. Utilizan el marco normativo para sus fines políticos e ideológicos. Propone que la libertad debe ser con responsabilidad, no solo todo, la libertad es con responsabilidad. Decimos también que el Estado de Derecho no se refiere a ninguna ley en particular, sino al conjunto de leyes y normas comunes dentro de un país, región o comunidad que todos, tanto los ciudadanos como las instituciones, deben de cumplir. Si la institución representada por ciertos personajes o individuos que la componen, tienen que contribuir a su funcionamiento, pero también depende de la ciudadanía. Deben cumplir así como el sistema y los mecanismos que garantizan el cumplimiento de esas leyes. Esto de sistemas y mecanismos ya viene a ser la parte técnica e instrumental de la aplicación de las leyes en cada caso, en cada contexto, en cada institución. Por ejemplo, cuando un abogado se va a especializar en derecho laboral, este señor, para la redundancia, se ha especializado en la cuestión normativa, en el mecanismo que va a velar por los derechos del trabajador. Va a saber a profundidad cuáles son sus derechos en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Es una forma de organización del Estado que se caracteriza por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y ese es el sentido básico. ¿Qué te dice el Estado de Derecho, profesor? Te dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Pero, profesor, eso es la idea, y es algo racional. Bueno, en países como el nuestro se suele transgredir estas normas y se suele quebrantar este principio de que todos somos iguales ante la ley. A veces hay otros agentes económicos y políticos que pesan más que la ley e influyen en ese sentido. Y definitivamente, incluido aquellos que detentan el poder, los que están en el poder, presidente, cualquier sea la autoridad, tiene que sujetarse a las leyes. Por lo tanto, y esto lo hemos resaltado, elimina el carácter despótico del Estado. Pero por eso, ¿dónde no hay Estado de Derecho? Si digamos, a un gobernante establece una dictadura y cambia las leyes de juego, cambia la constitución para su beneficio, ahí se perdió el Estado de Derecho, ¿no? Pero ahí se están ejerciendo, se están respetando las leyes, pero ya son leyes que se oponen a la libertad.
al bienestar del ciudadano, de la población, del pueblo. Eso ya no es un Estado de Derecho. Ese sí es un Estado despótico. En un Estado de Derecho, el Estado no hace lo que quiere, sino se sujeta a, o sea, la clase gobernante no hace lo que quiere, sino se sujeta al ordenamiento jurídico que ya está establecido. Vamos a ver algunos fragmentos de algunos expertos. Aquí buscar a los expertos, digamos, al top 5, como se dice, a la crema innata de la cuestión del Estado de Derecho y del mundo jurídico. O sea, los expertos que en teoría del Estado, en teoría del Estado de Derecho, se sustenta, o sea, la gente lee a estos señores, son clásicos en otras palabras, y me voy a tratar de revisar a uno de estos clásicos para poder profundizar y ver su perspectiva, ¿no? Es bueno ir a la fuente de estos señores y hemos revisado el libro del Kelsen. Yo decía Kelsen, muchos de los politólogos, sociólogos que hablan de estos temas citan a Kelsen, entonces hay que ir a la fuente de Hans Kelsen. A ver, quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí. ¿Quién lo puede leer? Mi persona, profesor. Ya, señorita. Ok. Según el jurista Hans Kelsen, he desarrollado las tesis de que Estado y Derecho coinciden, en tanto que el Estado como orden es idéntico a la ordenación jurídica ya total, ya parcial, y de que el Estado es como sujeto jurídico o persona, no es más que la personificación del orden jurídico ya total, ya parcial. Y este es harto comprensible, pues el dualismo entre derecho y Estado es solo uno de los numerosos ejemplos de duplicación de un objeto de conocimiento, de los cuales está llena la historia del espíritu humano. Muy bien, gracias. Fíjense que su redacción es bien peculiar, pero bien revelador, y lo vamos a desgranar, lo vamos a entender bien. Dice aquí Kelsen, en este texto que usted ve de portada, Compeo de Teoría General del Estado, dice: he desarrollado las tesis en sentido plural de lo que es Estado y lo que es derecho. Y en su conclusión él va a decir: si hablo de Estado, sí o sí hablo de derecho. Si hablo de derecho, sí o sí hablo de Estado. No son conceptos o categorías separadas. Como él dice, cuando yo hago teoría del Estado, implícitamente estoy haciendo teoría del derecho. Y cuando yo hablo teoría del derecho, implícitamente estoy hablando del Estado. Pero del Estado moderno, claro está. En tanto que el Estado, como orden, es idéntico a la ordenación jurídica. O sea, el Estado va a existir, hablamos del Estado moderno, democrático, liberal, el Estado va a existir por normas. Entonces, el Estado no es otra cosa que derecho. Pues es idéntico en su ordenación jurídica, ya total, en su corporalidad como tal, de todas las leyes, en su ordenamiento o en ciertas partes más específicas. Esto es totalmente evidente. Para que el Estado pueda existir, recordemos sobre el caso peruano, se da la independencia, se implanta la República, Jorge Basadre dice, se convoca a la Asamblea Constituyente y a partir de la Asamblea Constituyente ya hablamos de un Estado liberal y hasta cierto punto democrático, cosa que a pasos bien pequeños hemos logrado, porque hemos tenido dictaduras, golpes de Estado, etcétera, en nuestra historia, ¿no? Por eso ya total, ya parcial, en pequeñas partes. De que el Estado como sujeto jurídico o persona no es más que la personificación del orden jurídico. O sea, el Estado es un orden jurídico, un ordenamiento jurídico. Entonces, no hay Estado que no sea Estado de Derecho, en otras palabras. Y este es harto comprensible, pues el dualismo, esa separación de derecho y Estado, es solo un ejemplo, dice, de que las dos cosas apuntan a lo mismo. Cuando hablo de Estado, hablo de derecho; cuando hablo de derecho, hablo de Estado. Pero vuelvo a repetir, de un Estado democrático liberal, de un Estado moderno. Porque si volvemos a los estados absolutistas, despóticos, de antaño, y que existen en algunos países en la actualidad, ahí no hay Estado de Derecho. Y es un Estado que dejó las leyes a un lado, prima la autoridad, la ideología política de una clase, de una élite,
más que el beneficio de la población, entonces ahí no hay Estado de Derecho. Pero ya en la época de la modernidad hemos superado quizás la gran parte de países en el mundo, lo que hoy se llama el Estado-Nación, han superado esta lógica y hoy viven bajo lo que es Estado de Derecho. Entonces, ¿qué dice este teórico, jurista bien famoso, bien citado, que él dice, Estado, cuando se habla de Estado, se habla de Derecho, cuando se habla de Derecho, se habla de Estado. Entonces no hay dualismo, no hay que, son cosas distintas, entonces por eso es que no, él no va a decir directamente Estado de Derecho, simplemente esta idea de Estado de Derecho ya es algo obvio, algo totalmente evidente, en otras palabras. Otro jurista bien citado, bien famoso, que en alguna clase pasada también lo he comentado. ¿Quién quisiera leer la cita que tenemos aquí? ¿Quién puede leer a George? Profesor. A ver, joven. A ver, escuchar a un chico porque la chica es Sí, más profesor. Ya. Según el jurista George Profesor, buenas noches, ¿me Helnick, escucha? Sí, señorita. El joven, pero está leyendo, su compañero está leyendo. Ya, continúe, joven. muy bien, se refiere uno a la esencia del derecho público, al orden jurídico del Estado mismo, y toca el otro la relación entre el Estado y el derecho que tiene validez dentro de sus límites. La voluntad del Estado es una voluntad humana. Se trata, pues, de determinar la existencia de normas obligatorias para la voluntad humana que el Estado representa. La existencia de estas normas se muestra si son reconocidas y si se afirma su carácter obligatorio tanto por los gobernantes como por los gobernados. Muy bien. Aquí vemos que este jurista tiene una idea más acabada, bien elaborada, y vamos a explicar a qué se refiere en el libro que ustedes ven en portada, Teoría General del Estado. Dice, y hemos tomado la cita en donde él está definiendo lo que es Estado de Derecho. Se refiere, uno, el Estado de Derecho, a la esencia de derecho público. Y cuando dice derecho público es derecho para todos. Lo público hace referencia a algo que nos compete a todos, que compete a todo un grupo humano que es perteneciente a una jurisdicción, a un país, a un estado en este caso. Entonces, nos compete a todos. Cuando dices, esto es algo público que nos compete a todos, que todos estamos relacionados con este tema. El orden jurídico del Estado mismo, eso es el Estado de Derecho. Por eso decíamos desde el inicio, ordenamiento jurídico. Y toca el otro, la relación del Estado y el derecho que tiene validez dentro de sus límites. ¿En qué contexto tiene validez, profesor, según el Estado de Derecho? En el contexto, por ejemplo, el Perú tiene su constitución, tiene sus normas. Que hay semejanzas y parecidos con Chile, Colombia, Argentina, etcétera, y hasta con Europa y Estados Unidos, sí, porque nos hemos inspirado, dicho sea de paso. La Ilustración, la modernidad, inspiró las independencias, inspiró las repúblicas y definitivamente inspiró la cuestión normativa, la cuestión jurídica. Hemos imitado esta herencia de estos teóricos europeos, norteamericanos, y hemos imitado con ciertas diferencias, en algunos casos diferencias abismales como Estados Unidos, pero tenemos ese régimen jurídico. Y tiene validez dentro de los límites. Recordemos que el Estado tiene básicamente tres componentes: tiene población, tiene territorio y tiene poder político. Estos tres componentes se desarrollan en un espacio y tiempo. Las constituciones que hemos tenido 12 a 13 constituciones en nuestra historia republicana. Estas han marcado muchas veces un antes y un después. Solo para ver el caso de la constitución que tenemos hoy vigente. Que se han realizado reformas, sí, pequeñas reformas, que en pie de página ustedes pueden revisar la constitución, pero que a partir del golpe de Estado de Alberto Fujimori y la asamblea constituyente que se hizo en aquel entonces, muchas cosas han cambiado por este marco jurídico. Y tienen validez hasta nuestros días. Y que muchos definitivamente tienen la idea de que esto debe cambiar. La voluntad del Estado es una voluntad humana. Esta idea es bien importante, ¿no? El Estado surge por lo menos en el Estado moderno, surge con esa idea de que existimos, nos organizamos políticamente para el bienestar racional, social de todos. Y para eso las leyes son implícitas, las leyes son necesarias.
Se trata pues de determinar la existencia de normas obligatorias para la voluntad humana. Es decir, la voluntad humana tiene que seguir la cuestión normativa. No hay, y esto siempre lo voy a repetir, para que quede bien simplificada la idea, que yo voy a hacer lo que quiero, como dice la canción, soy soltera y hago lo que quiero. Parafraseando esta afirmación. Soy peruano y hago lo que quiero, ¿no? Bueno, muchos peruanos hacen lo que quieran, ¿no? Es que traje de las normas. Se escapan de la SUNAT, roban, etcétera, nuestros políticos. Pero todos estamos obligados a respetar las normas. Lo quieras, no lo aceptas, mientras seas parte de este Estado, estás jugando. Entonces me voy. Vete a Ecuador, vete a otro país, vete a Estados Unidos, ahí vas a ver que en Estados Unidos y otros países son más rígidos, no es como aquí, que no, aquí, bueno, no he pagado el SOAT, mis parabrisas, mi retrovisor está mal, y bueno, le doy su sencillo al policía y quebranto el Estado de Derecho con esa acción. Nos pactamos para la corrupción con el policía de tránsito y yo. Eso no digo que no pase en países europeos, pero los casos son más mínimos que en nuestro país. Y ese es un problema que, cómo se quebranta la institución del Estado de Derecho, justamente con esas acciones de transgresión de las normas. La existencia de estas normas se muestra si son reconocidas y si se afirma. Cuando dice que son reconocidas, se refiere es que las personas lo aceptan, lo aceptamos. Aceptamos que estas sean nuestras normas. Recuerden ustedes el caso chileno. Se convocó a una asamblea constituyente, la izquierda, el MASA, por el estallido social que tuvieron años atrás, se convocó una asamblea constituyente. Al final, la población no aprobó esta nueva constitución. No lo aprobó, lo rechazó. Y ahora se convoca de nuevo a autoridades para que redacten la constitución, y ahora la derecha de Antonio Kast ha llegado al poder jurídico, digo jurídico, no al poder político jurídico. ¿Por qué? Porque tienen mayoría para decidir redactar una nueva constitución, porque la anterior de la izquierda ha sido rechazada por la misma población chilena. Y eso es un tema jurídico. Y bueno, ya ahí la constitución que se redacte y se apruebe en este país va a tener, la persona tiene que sujetarse, sea de izquierda, sea de cualquier ideología. La mayoría, ese es el problema de la democracia, la mayoría decide. Es una falla de la democracia que la minoría no se puede ver representada, pero bueno, ese es el sistema democrático. Muy bien, ahora este jurista, Francisco Púrriga, que es un jurista mexicano, quisiera que alguien pueda leer el texto, el fragmento que tenemos ahí. ¿Quién lo puede leer? Profesor, ¿yo podría leer? Sí, señorita. Según el jurista Francisco Púrriga, Estado y derecho se encuentran en una relación de todo aparte. El derecho es una de las partes sustanciales del Estado, porque no se concibe a este sin el derecho, ni al derecho como realidad positiva, separándolo del Estado. El papel del derecho es encauzar al Estado en sus funciones dentro de un sistema normativo. En otros términos, el derecho limita al Estado por cuanto regula las instituciones de éste y el funcionamiento de las mismas. Estado de Derecho moderno. Muy bien, aquí hemos puesto diferentes citas en los capítulos donde habla de este tema de Estado de Derecho, este jurista, y hemos juntado estas 3 citas que hacen referencia al tema que estamos exponiendo. Estado y derecho se encuentran en una relación de todo parte, es decir, hay una relación total. Son, en otras palabras, inseparables, son las dos caras de una misma moneda. Son las dos caras de una misma moneda lo que es Estado y derecho. Derecho es una de las partes sustanciales del Estado, porque no se concibe lo que ya decíamos con Kelsen también, porque muchos de estos se basan en Kelsen, dicho sea paso lo citan, a sin el derecho. Ni al derecho como realidad positiva separado del Estado. Cuando dice realidad positiva, no está diciendo joven, está hablando del positivismo Augusto Comte. Recordemos aquí el derecho natural y el derecho positivo, que es un derecho científico, es un derecho acordado, que es un derecho pensado y que después se ha impuesto, que ya se ha establecido. El derecho positivo en contrapelo de derecho natural, que era lo que
Dios había establecido, o lo que la naturaleza, o que es inherente al ser humano y que tiene este derecho por su misma existencia. Pero el derecho positivo es algo ya institucional. Y pues en el derecho como realidad positiva se va a analizar. Cuando dice realidad positiva es que ya ha sido normado, racionalmente acordado, ha habido una asamblea, ha habido un acuerdo, las instituciones se han forjado, han establecido y a nosotros nos toca sujetarnos a estos. El papel de derecho es encauzar al Estado en sus funciones dentro de un sistema normativo. El Estado entonces se va a dirigir, se va a encauzar en torno a la lógica del derecho, es decir, en torno a un sistema normativo. En otros términos, el derecho limita al Estado. Por eso hemos dicho ya. Eso impide que la clase gobernante que administra el Estado sea despótico, sea una dictadura. Por eso muchos politólogos como Alberto Vergara, Sinesio López, entre otros más, Sinesio López, aparte de ser sociólogo, de estudiar ciencia política, señalan de que a pesar de que con todos esos problemas, tenemos ya 30, 40 años de una democracia más o menos desarrollada desde el golpe de Estado de este gobierno que se llamó en los años 60 hasta 70, 80, de las Fuerzas Armadas de Velasco, cuando se dio el golpe a Belaúnde y hace la reforma agraria y todo eso. Ese fue el último golpe militar en sentido directo y dictatorial y que hizo que Belaúnde tenga que exiliarse. El autogolpe de Fujimori, si bien es cierto que fue un gobierno autoritario, aún así, con toda la corrupción que hizo Fujimori, por ahí existían algunas normas, por ahí por lo menos el Estado de Derecho estaba débil, pero por lo menos no era no es que era una dictadura así en toda su plenitud, como sí se puede ver en otros países. Pero sobre todo, en los últimos 20 y tantos años, es donde que se han consolidado las instituciones, se ha consolidado la democracia, entre otras cosas más. Y ya tenemos, se podría decir, tenemos un desarrollo, no pleno, pero un desarrollo, digamos, cada vez más creciente de un Estado de Derecho en nuestro país. Y lo cual no depende solo de nuestra clase política, depende también de la función del papel del ciudadano. Dice aquí, en otros términos, el derecho limita al Estado por cuanto regula las instituciones las instituciones que pertenecen al Estado y el funcionamiento de las mismas. La SUNAT es un ejemplo concreto. Ustedes van a brindar un servicio por terceros, van a trabajar. Si tienes, sea privado, sea público, todos aportamos a la SUNAT. Tenía un colega docente que se olvidó anualmente cuando tú pasas los 30,000 soles de ingresos anualmente, no sé si este término se habrá cambiado, pero un contador sabe eso, tienes que ir a hacer tu trámite, vas con tu contador y todo, y la SUNAT te va a pedir tanto dinero que tú tienes que pagar, y también hay un saldo y te lo dan. Es toda una lógica interesante que manejan los contadores cuando tributan las personas. Una persona que gana un montón de dinero, más de 30,000, 40,000, 50,000 soles al año, paga todos sus impuestos. Entonces, yo puedo decir, no quiero. Y la SUNAT no te va a decir, no te va a decir, ya, no te voy a obligar. Pero tarde o temprano tu deuda se está acumulando. Incluso la SUNAT puede hacer que de tu sueldo se lo lleve una parte. Pierdes todo. Porque tarde o temprano la SUNAT va a ganar. Porque la SUNAT se va a seguir con su justificación. Ahí está la ley. Yo hago simplemente lo que la ley está estableciendo. Pero hay formas de violentar eso. Bueno, no sé. Eso, el peruano es hábil para sacar de vuelta las normas. Y esto es, terminamos diciendo aquí con esto, Francisco Prueba, es un Estado de Derecho moderno. El Estado moderno, dice este jurista. Ahora, vamos entonces a la perspectiva más abierta que el politólogo Norbert Bobbio hace porque muchas veces cita Norbert Bobbio en estos temas, porque bueno, Norbert Bobbio hace un acercamiento de este tema del Estado, del derecho, a un acercamiento a la sociología. Y aquí vamos a citar el libro que ustedes han podido revisar, algunas partes, Estado, Gobierno y Sociedad de Norberto Bobbio. Quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí. ¿Lo puede leer? Sí, profesor, yo lo puedo leer. Ya, está bien. Ya. Bien. Según el politólogo Norberto Bobbio,
nos dice que desde la antigüedad el problema de la relación entre el derecho y el poder fue planteado con esta pregunta: ¿es mejor el gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres? En la tradición jurídica inglesa, el principio de la subordinación del rey a la ley conduce a la doctrina de la rule of law o gobierno de las leyes, que es el fundamento del Estado de Derecho entendido en su acepción más restringida como el Estado cuyos poderes son ejercidos en el ámbito de leyes preestablecidas. Muy bien, aquí Norberto Bobbio, gracias señorita, está sintetizando años y años de debate jurídico, filosófico, político sobre lo que es Estado y lo que llamamos Estado de Derecho, que estamos viendo en esta clase. Y estamos siendo redundantes en algunas ideas para que quede bien claro esta idea, lo que es Estado de Derecho, no solo una definición de diccionario, de manual, sino lo que dicen los principales teóricos del tema. Entonces dice Norberto Bobbio, desde la antigüedad el problema de la relación entre el derecho y el poder fue planteado con esta pregunta. El poder representado por el Estado y el derecho que va a buscar la aplicación de la ley en beneficio de las mayorías o de la población, de la ciudadanía. ¿Es mejor el gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres? Definitivamente que se llegó a la conclusión que es mejor el gobierno de las leyes. Pero por eso este problema aquí es un problema filosófico, es un problema ontológico. Sí, es mejor el gobierno de las leyes. Sin embargo, y no obstante, quien se va a encargar de aplicar las leyes, porque las leyes no es una persona en sentido estricto, se representa a través de una identidad, de una institución. La representación de las leyes por excelencia es la institución. Eso queda bien claro. Pero quien se va a encargar de que las leyes se agilicen, se llenen a la praxis social, es la persona. Y ahí está en medio del asunto. El problema no está en las leyes entonces, está en quien las aplica. Y ese es un argumento. Ustedes pueden ver en mi canal de YouTube que he puesto algunos debates de los estudiantes de otras universidades que hacían sobre el cambio de la Constitución y los estudiantes tenían este argumento. Y yo sé de paso, hace años atrás, no muchos, tuve la oportunidad de enseñar en la Facultad de Derecho 3 cursos relacionados a esto. Se me viene a la mente ahorita, porque a los estudiantes de Derecho les gusta debatir estos temas, ¿no? Filosofía del Derecho, Sociología del Derecho y Filosofía, Seminario de Filosofía. Y se debatían estos temas ahí. Pero ¿qué decían? No, ¿cuál es un argumento para decir, para no cambiar la cuestión? Por ejemplo, argumento bien simple que se puede profundizar y se puede cuestionar. Es que el problema no está en la Constitución, el problema está en quien aplica, en quien desarrolla las normas que ya están establecidas. Es bueno, de hecho, profesor del gobierno de la ley, definitivamente esa conclusión ya hemos llegado en esta clase. Ahora, llevar a la práctica no basta con buena ley, necesitamos buenos gobernantes, una clase política, una ciudadanía racional, comprometida en libertad, comprometida con el desarrollo de su comunidad. Cosa que países como nuestro adolecen mucho. No las tenemos. En la tradición jurídica inglesa, el principio de la subordinación del rey a la ley conduce a la doctrina del gobierno de las leyes. ¿Qué es, profesor, entonces, según Norberto Bobbio? El Estado de Derecho, el gobierno de las leyes. Es el fundamento del Estado de Derecho, entendido en su acepción más restringida, más básica, más esencial, el Estado de Derecho y el gobierno de las leyes, como el Estado cuyos poderes son ejercidos en el ámbito de las leyes preestablecidas. El Estado de Derecho, el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres. Ya para ir cerrando, algunas características del Estado de Derecho que hemos estado comentando teóricamente, pero aquí está estipulado en partes. Ley como valor supremo, esto queda bien en claro, la ley es el valor supremo a la cual todos nos sujetamos. Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la lógica que se repite en el sentido común, que en la práctica quizás tiene problemas en su aplicación, pero ¿qué te dice el Estado de Derecho? Todo ciudadano, toda persona es igual ante la ley. Separación de poderes, que muy bien un grupo anterior ha expuesto, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, la cuestión democrática, la cuestión electoral, los partidos políticos, bueno, que hoy adolecemos de partidos políticos, como bien el maestro Gerardo publicó hace poco su libro, su tesis de doctorado sobre la anatomía de las organizaciones políticas, y conversando sobre su libro, en alguna oportunidad el doctor Gerardo decía, yo le hice la pregunta, estos partidos, ¿por qué se les llama organizaciones políticas y no
instituciones o organizaciones políticas, sino partidos políticos. Y él claramente, entendiendo esto, dijo lo siguiente: es que no alcanzan a instituirse como partidos políticos. Un partido político, lo vamos a ver en la siguiente unidad, es una institución que se liga al Estado, es una institución política, pero de un tiempo a esta parte y en los últimos años, sobre todo desde los años 90 hacia adelante, solo tenemos organizaciones políticas más que partidos políticos, porque para que se tenga un partido político tiene que estar jurídicamente normado, tiene que tener un ordenamiento jurídico, tiene que instituirse, en otras palabras, y tiene que tener una representación nacional, una ideología clara y precisa, y entre otras cosas, y un programa de gobierno. Por eso son organizaciones políticas. Muy pocas de estas llegan a instituirse y conformar la categoría de partidos políticos que en clase más adelante vamos a ver. Transparencia en los procedimientos legales. Definitivamente las instituciones tienen que tener sus procedimientos transparentes. Algunos elementos del Estado de Derecho. Constitución escrita. Tenemos una constitución. Separación de poderes. Tenemos la separación de poderes, que en este caso es como Juego de Tronos, están en conflicto permanente. Principios de legalidad. Principio de garantía de los derechos fundamentales, esto ligado a los derechos humanos. Dicho sea de paso, jóvenes, los derechos humanos, si bien es cierto que términos jurídicos no tienen en un país, por ejemplo, en el Perú, los derechos humanos no tienen la misma fuerza o la misma influencia jurídica que la constitución política, a nivel del derecho internacional sí tienen peso. Por eso se dice, ¿no? Los organismos, las ONG, los organismos internacionales, ¿a qué más apelan? Más que solamente la Constitución del Perú o de cada país, apelan a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Y esas comisiones externas de estos organismos internacionales, a partir de este marco jurídico, hacen una crítica o presentan resultados, como este informe que hizo, no sé si ustedes se recuerdan, se me van las siglas de esta institución que hizo este informe sobre estos actos tipo de las protestas sociales con la policía, la ciudadanía en Lima, en Puno. No me recuerdo cómo se llama la institución que hizo el informe. Esta institución está informando, está llegando a sus conclusiones a partir del estudio que ha hecho, pero también a partir del marco jurídico internacional de derechos fundamentales, de derechos humanos, y cómo es que lo interpreta y llega a resultados puntuales. Seguridad jurídica, finalmente, y protección de la confianza. Cuando dice protección de la confianza, que es que se espera que las instituciones del Estado, que las instituciones que se encargadas de velar por el Estado de Derecho, sean de confianza, apliquen al pie de la letra lo que está establecido, cosa que países como el nuestro suele tener problemas. Cerramos finalmente. ¿Con quién quiere cerrar leyendo el fragmento que tenemos ahí? Profesor, yo podría leer. Y ya, la primera señorita que prendió su micrófono o que habló. Sí, profesor. Las dos a la vez, aunque sea. Ya, alguien de ustedes, señorita. Ya. El más grande problema para el género humano, a cuya solución lo fuerza la naturaleza, consiste en lograr fundar una sociedad universal, civil, que administre el derecho. Immanuel Kant. Muy bien, Manuel Kant. Hay otro texto que voy a citar más adelante, pues me viene a la mente ahorita, el espíritu de las leyes. Si alguien de ustedes, esto antes de comentar este fragmento de Manuel Kant, muchos de nuestros egresados sociólogos estudian como segunda carrera en Derecho. Varios, incluso conozco varios. Y otro lo hace por una cuestión laboral netamente y otro lo hace por una cuestión complementaria. Pero si alguno de ustedes posiblemente quiere estudiar el Derecho, entonces aquí ya estamos dando las pistas y bien podían estudiar esta carrera también profesional. Pero ustedes saben que el campo del sociólogo en los últimos, diría yo, 10 años, 15 años, ha crecido grandemente. Dicho sea de paso, hace unos días se nombró como
el gerente de desarrollo social del gobierno regional de Junín a un sociólogo, al colega Khaled Aquino Maldonado, es gerente de desarrollo social del gobierno regional de Junín. El pasado gobierno regional también tenía como gerente de desarrollo social a un sociólogo, cosa que años atrás, jóvenes, era un poco difícil observar, eran ingenieros, economistas, hasta abogados. Eso es importante, jóvenes, porque el sociólogo tiene una mirada general y muchas veces el sociólogo tiene mayor sensibilidad social que incluso que un abogado, porque, jóvenes, entonces como realidad, aunque está haciéndose grabado. Yo he podido conocer de cerca instituciones donde se forman para estudiantes de Derecho y abogados, que se deberían ser llamados los primeros a hacer cumplir las leyes y defender el Estado de Derecho, pero muchas veces son los primeros en violentar las normas. ¿Por qué? Porque conocen la parte normativa, saben cómo sacar la vuelta de las normas. Y son los abogados muchas veces los que son primeros en corromperse. Pero eso solo se espera de que tenga una mirada de sensibilidad social más amplia y que cuando llega a un puesto político importante no ceda a esto. No estoy diciendo perfección, estoy diciendo que trate de la medida posible de respetar la cuestión normativa. Eso como un paréntesis. Ahora sí, vamos. Dice Manuel Kant, el más grande problema para el género humano, a cuya solución lo fuerza la naturaleza, el derecho natural, está hablando aquí Manuel Kant, consiste en lograr fundar una sociedad universal civil que administra el derecho. Es decir, el mayor problema humano, dice para Manuel Kant, para que la gente viva bien y feliz, en comunidad, en unidad, en progreso, en desarrollo, que la naturaleza misma lo fuerza, o sea, es decir, inevitablemente a eso vamos, y Emmanuel Kant lo dijo esto en la época de la modernidad, hasta ahí vamos, que yo sé de paso, Emmanuel Kant escribió un libro sobre filosofía de derecho, consiste en lograr fundar una sociedad, y aquí está hablando ya lo que hoy denominamos Estado de Derecho, una sociedad universal, civil, cuando habla de civil, ciudadano, racional, consciente de lo que está haciendo, universal, general. Y aquí viene lo clave, que administre el derecho, que funde, en otras palabras, que desarrolle, en otras palabras, un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es el mayor reto, el mayor problema de la humanidad. Y es el mayor problema de nuestro país. Profesor, ¿cuál es el mayor problema de nuestro país en torno de las instituciones políticas, públicas y privadas? El mayor problema es que no se está ejerciendo a plenitud el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho se visibiliza en cómo nuestras instituciones están funcionando, si están respetando las leyes establecidas o si no lo están haciendo. Ahí está el problema, en medio del asunto. Entonces, se habla de Estado de Derecho en términos teóricos, ahora en su aplicación, en su vivencia práctica en cada institución pública y privada y en la ciudadanía, en la vida cotidiana de las personas, se ve realmente si esto se está respetando, si la gente está, si es primero la ley que la pulsión, que el alma humana, que el comportamiento humano. Y es el mayor problema que tiene, dice Manuel. Para terminar, quisiera alguna participación. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? ¿Quién podría participar ahora?